Sí. Bueno, yo creo que el 99% de todos los que están en esta lista ya me conocen y en algún momento nos habremos cruzado por algún pasillo, pre o posguardia o en algún lugar donde estuve siempre en estos años. Diego Martín Rousseff es mi nombre y soy bioquímico del área de emergencias a cargo de la señora que está ahí en la pecera maltratando a los residentes, no sé qué estará Por haciendo. supuesto, acá los tengo de cerca. Bueno, la idea de hoy es tratar de entender un poco cómo se monitorea una tormenta. A mí me gusta poner estos títulos medio raros cuando doy una charla. Y desde el inicio el hombre siempre tuvo la necesidad de salir a explorar, desde que se convirtió, desde que ese instinto nómade evolucionó, siempre quiso salir a ver qué era lo que había más allá de su propia región, estilo el Rey León cuando le dice todo lo que queda por allá es tuyo. Y se echaron a la mar, y en la mar tenían un problema, el clima, las tormentas. Y había que saber enfrentarlas, había que saber manejarlas y había que saber controlarlas. Ya Ulises tuvo lo suyo en la Odisea, Magallanes tuvo lo suyo cuando se pasó ahí por Tierra del Fuego, en fin, había que manejar la situación, pero no solo en el mar están las tormentas, también están en las ciudades, en los campos, en el desierto, también llueve en el desierto. Desde el espacio se ven lindas imágenes que capta la estación espacial de las diferentes tormentas cuando están apareciendo, y dentro de nosotros mismos, dentro de todo ente biológico, voy a hacer un poco así, a lo que me crié. Dentro de nosotros mismos también se arma un quilombo cuando aparecen las enfermedades y aparecen tormentas que destrozan todo. No me quiero hasta. Y ya que estamos en el medio de esta pandemia, en el medio de esta cuarentena, aparece este señor, el SARS-CoV-2, allá lejos, por el 8 de diciembre del 2019 en Wuhan, cuando empiezan a aparecer neumonías de causas desconocidas, todas emparentadas con un mercado de animales. Recuerden que los chinos, por su época, a mí me gusta empezar las charlas con un poco de historia del asunto. Los chinos durante su desarrollo tuvieron muchas épocas de hambruna y el propio gobierno chino les autorizó a comer animales de todo lo que tenían a su alcance. Y esto se convirtió en algo de su cultura. Y estos mercados de animales están por todo el territorio. Y ahí en el mercado de Huanan es donde empezaron a aparecer estas complicaciones. Empezaron a trabajar. Desde enero a febrero realizaron muchas determinaciones, mucho laburo de análisis de ADN, encontraron la secuenciación, hicieron la secuenciación, demostraron la transmisibilidad humana, secuenciaron el SARS-CoV-2, empezaron a encontrar los métodos diagnósticos para detectarlos, pero el virus empezó a salir de China. Apareció en Japón, apareció en Alemania, apareció en Italia, donde hizo un desastre, apareció en España, donde hizo otro desastre. La Organización Mundial de la Salud, siempre lenta en cuanto a la evolución del virus, recién en enero lo declara emergencia internacional y en marzo, casi 4 meses después, lo declara como pandemia. Y en este momento estamos pasando de esta situación. Ahora, si ustedes recuerdan, allá creo que era un domingo, 3 de marzo, vino un avión de Italia, desde Roma, y nos trajo a Buenos Aires, al aeropuerto de Ezeiza, un visitante inesperado. Esperen que voy a correrlos un poco porque
nos trajo un visitante inesperado. ¿Ven bien la pantalla? Porque yo estoy viendo. ¿Ven bien todos? Sí, Diego, Hola. perfecto. Perfecto. Buenísimo. No le salió la Nos jugada trajo a Cristina. No lo va a revisar a los jueces Uglia y Pertusi. Pero tiene la causa de los cuadernos. Vieron, estábamos esperando, cayó en un vuelo de Roma un visitante inesperado. Era el SARS, llegaba a Argentina. Y con él venía la enfermedad que causa, el COVID-19. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué este tipo nos trajo acá un jueves a la 1:10 de la tarde? ¿Y qué tiene que ver la tormenta con el COVID, con el SARS-CoV-2? Resulta que el síndrome de liberación de citoquinas, o también llamada tormenta de citoquinas, recuerden que habíamos dicho que en el ser humano también existían situaciones de tormenta, se produce cuando se activan gran cantidad de leucocitos, lo que va a generar una liberación enorme de citoquinas proinflamatorias. Dentro de todo ese conjunto de citoquinas proinflamatorias está la interleuquina 6, que va a generar una respuesta inflamatoria sistémica. Este síndrome se conoce desde hace muchísimo tiempo. Aparece en infecciones víricas, aparece con algunos fármacos, complicaciones como complicación de la sepsis o enfermedades inmunológicas. Si ven algo que salta por acá atrás, son mis gatos. No se preocupen, que están un poco locos porque el padre llegó recién de trabajar. Así que no es nada que está saliendo acá atrás. En enfermedades inmunológicas, en la artritis o en las terapias CAR en oncohematología. Y se pusieron a divagar un poco cómo es esto de la tormenta de citoquinas y cuál es su relación con el SARS-CoV-2. Se ha descrito una estrecha relación entre casos graves de COVID y niveles circulantes elevados de interleuquina 6 y otras citoquinas proinflamatorias. Por lo que se sugiere que la interleuquina 6 es un buen biomarcador que va a ayudarnos a indicar el pronóstico de estos pacientes. También asociando la linfopenia y la hiperferritinemia, que le iba a decir mal, que determinados pacientes ayudan en el diagnóstico de que determinados pacientes van a sufrir la tormenta de citoquinas. O sea, estamos en el medio de un timadral, se está complicando un poco la cosa, y ustedes saben que yo, desde que inicié en el laboratorio, siempre rondé la guardia. Es más, me especialicé, formo parte del capítulo en la Sociedad de Terapia. La Sociedad de Terapia nos certificó el año pasado en el último congreso. Así que la idea de esta charla justamente no es meternos en el mundo entero del COVID, sino reflejar un poco lo que uno más maneja, que es la terapia intensiva y los pacientes críticos, los pacientes graves. La evidencia sugiere, generalmente JAMA está a full con estos temas publicando temas de interleuquina 6 y de los movimientos bioquímicos de los pacientes con COVID grave. La evidencia nos dice que algunos pacientes infectados por COVID podrían responder a esta tormenta de citoquinas con unas características similares a la sepsis o al síndrome hemofagocítico linfocitosis. Esto podría explicar el por qué de golpe los pacientes que entraron leves y estables a la guardia y la internación, perdone, no silencié el teléfono, sufren un deterioro cuando entran en el estadio de inmunidad adaptativa. Cuando el cuerpo intenta trabajar contra el virus, sufren este deterioro progresivo. Por lo que de nuevo recalca
Jung en este trabajo que es necesario la existencia de predictores de mal pronóstico para detectar los pacientes que requerirán una atención individualizada y una terapia dirigida y precoz. 10 a 20% de estos pacientes hospitalizados van a requerir UTI, 3 a 10 intubación y una baja proporción de 2 a 5 fallecen. Perdónenme 2 segundos, pero me están llamando esto, no me gusta que pase esto en el medio de una charla, discúlpenme. Entonces, volvamos al patrón inflamatorio en COVID. 2 segundos, ya vuelvo con ustedes. Listo. La patogénesis del SARS ocurre en una tormenta inflamatoria que va a liberar estas citoquinas, de preferencia la interleuquina 6, factor de necrosis tumoral, factor de crecimiento de colonias. Y esto se estudió porque se vio cierta analogía con lo que pasaba en las infecciones de SARS y MERS, en los primos cercanos del SARS-CoV-2 y en COVID-19. Esto se detectó en los pacientes ingresados en UTI y se relacionaron con la severidad y el pronóstico de la enfermedad. La interleuquina 6 es una de las principales citoquinas que va a apoyar la teoría de la tormenta inflamatoria, que va a dar lugar a una disfunción en el intercambio alveolo capilar, alterando la difusión, produciendo ese daño a nivel pulmonar, que es el daño que indicaría el origen del síndrome de distrés respiratorio que tienen estos pacientes. Hay muchos trabajos que relatan todas estas experiencias, la gran mayoría, como está pasando todo en esta pandemia, todavía no revisado por pares, pero bueno, sí presente en la bibliografía, en las publicaciones. Los 69 pacientes que estudió Tao Liu, comparados con pacientes sin afectación severa, valorando parámetros inmunológicos y citoquinas, detectaron una variación leve en varias interleuquinas antes y después del tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento con esto? Un tratamiento inmunomodulador para tratar de disminuir todo este proceso que generan las citoquinas, toda esta tormenta. La elevación de PCR, ferritina, interleuquina 6 y LDH, como vemos en el laboratorio, se asoció a un requerimiento mucho mayor de un tratamiento más intensivo, el cual incluía corticoides, antibióticos, oxigenoterapia y ventilación mecánica. Por lo que, de nuevo, en otra publicación de Liu, estos parámetros analíticos están relacionados con la severidad de la enfermedad. Acá yo siempre discuto en este caso con los clínicos médicos, con la gente de clínica médica de Churruca, no con terapia, porque por suerte con la gente de terapia nos llevamos bien, con la doctora Weismas, pero muchos de ellos nos piden que todos estos parámetros sean dosados de forma diaria. La verdad, si el paciente no está evolucionando de una forma desfavorable, creo que con 24 o 48 horas que se repitan los parámetros, primeramente vamos a conservar reactivo, porque la situación está que cada vez estamos teniendo menos reactivos, y vamos a tener un buen control y un buen seguimiento de los pacientes. Un trabajo que se publicó en el Journal of Hepatic and Lung Transplantation, que lo trajo Intramed en su página, en su reserva de artículos sobre COVID, estratifica a la enfermedad en 3 estadios, dependiente de la sintomatología clínica, la sintomatología, los signos clínicos y los potenciales tratamientos a los que afrontar. Nos dice que es imperativo un abordaje estructurado al fenotipo clínico para distinguir la fase en donde la patogenicidad viral es dominante frente a la respuesta inflamatoria de Wu.
Este señor Hassan va a proponer un sistema de estratificación, que es el que se ve en la imagen, para establecer una nomenclatura estandarizada para la evaluación uniforme y la notificación de esta enfermedad. ¿De qué forma? Para saber según en qué fase estamos parados, qué tratamiento aplicar y cómo manejarse, ya sea desde el área de clínica médica al área de la unidad de cuidados intensivos. No sé, María, cómo voy de tiempo, porque esa llamada molesta me sacó de quicio. Perdonen un poco, pero bueno, No, está perfecto. 20 recién, tranquilo. debería haber apagado el teléfono, disculpe. El No pasa estadio nada. 1, el diagnóstico en esta etapa va a incluir la PCR, las pruebas de suero para IgG y IgM para el SARS-CoV-2, junto con las imágenes, recuento sanguíneo, pruebas de función hepática, podemos ver linfopenia y otras anormalidades, sin otras anormalidades significativas. O sea, nosotros cuando estamos en la guardia o cuando están ustedes trabajando y se reciben muestras del área de emergencias, recibimos a los pacientes en la etapa número 1, en una infección temprana. Eso sería lo lógico, lo que se podía establecer y poder hacer el seguimiento. Lamentablemente, la gran mayoría de estos pacientes, ya sea por miedo o por miedo, porque finalmente sí, por miedo a no acercarse al hospital, por miedo a que solo sea una gripe y tener que contagiarse en el hospital de COVID-19, nos encontramos ya en la etapa 2 y en la etapa 3, cuando directamente el pasaje desde guardia médica a la unidad de cuidados intensivos. En el estadio 2 tenemos subdividido en 2 etapas, con o sin hipoxia. Los pacientes van a desarrollar neumonía viral con tos, fiebre, hipoxia definida como PAO FIO2 de menor a 300. Las imágenes ya van a mostrar el típico vidrio esmerilado, opacidades en vidrio esmerilado. La linfopenia sigue presente. Recuerden que esta situación es un ida y vuelta, es un quilombo citoquímico, una tormenta de citoquinas tal que la propia respuesta de la inmunidad adaptativa del paciente les está jugando en contra, y los propios linfocitos que tienen que salir a batallar la situación de la infección viral se empiezan a, no me sale bien la traducción del inglés, pero podríamos decirle como que empiezan a cansarse de la batalla y empiezan a bajar, la linfopenia se empieza a hacer presente. Aumentan las transaminasas, los marcadores de inflamación sistémica pueden estar elevados. Ya en la etapa 2, los pacientes con COVID necesitan ser hospitalizados. Y si entra en un estadio 3, las citoquinas y las interleuquinas, PCR, ferritina, dímero D, están significativamente elevados en aquellos pacientes con enfermedad grave. Nosotros hemos encontrado en la rutina de hoy de la mañana en el Churruca, de todos los pacientes que tenemos, la verdad el hospital está considerablemente casi completo con pacientes de COVID. Hay movimiento entre los pisos de internación, no hay espacio en terapia y están habilitando un área especial en la guardia para el monitoreo antes de subirlos a terapia intensiva. Los números de hoy no bajaban de mayor de 10.000, así que imagínense en la situación en la que están. Lo que sí estamos haciendo es un monitoreo estricto, me toca a mí por la mañana, donde estamos manteniendo, tratando, como les decía hace un rato, tratando de mantener reactivo, porque, bueno, esto lo debe saber Martinuso más que yo, la entrada de dímero D está siendo muy reducida, no sé cómo estarán las troponinas y ProBNP, pero si tenemos una herramienta como la interleuquina 6, en el área de emergencias, creo que es factible poder usarla como ayuda al pronóstico y el seguimiento de estos pacientes. En esta tercera etapa se puede detectar shock, espasmos vasculares, insuficiencia respiratoria e incluso colapso cardiopulmonar. Aparece la famosa miocarditis viral que se va a evidenciar por esos aumentos de troponina y alteraciones en el péptido, en el ProBNP.
La terapia va a ser más personalizada, dependiente de cada paciente, con el uso de agentes inmunomoduladores. Son chicos, se están tirando todo. En esta fase, los corticosteroides pueden justificarse con el uso de inhibidores de citoquinas como el tocilizumab, es un inhibidor del receptor de interleuquina 6. Y la inmunoglobulina intravenosa también puede ayudar a la modulación del sistema inmune. El pronóstico y la recuperación, lamentablemente, en esta etapa crítica es muy pobre. Y el intensivista, si despliega, si reconoce rápidamente, eso fue mi gato, perdonen, si reconoce y despliega el arsenal terapéutico rápidamente, como todo lo que está apareciendo, que escuchamos en las noticias, podría tener un mejor rendimiento y una mejor ayuda diagnóstica para Ese que se parecía a mí. una mejor evolución del paciente. Espero que sí, no me fijo. Acá. En el King College de London, un trabajo que todavía está para revisión de pares, lo contó, yo sigo mucho al doctor Daniel López Rossetti. El doctor Daniel López Rossetti contó este trabajo y me parece que venía a colación, ya que estábamos hablando de diferentes estadios de la patología, donde esta gente del King College en Londres separó a la infección por SARS-CoV-2 en 6 tipos. Aquellos similares a la gripe pero sin fiebre, pérdida de olfato, dolores musculares. Los 6 grupos van evolucionando en cuanto a la gravedad. Uno con fiebre, dolor de cabeza, pérdida, dolor de garganta, todo lo que aprendimos hasta este momento. El grupo 3 agrega la sintomatología gastrointestinal. Y ya el grupo 4 al 6 estaríamos metiéndonos empezando a hacer una ligera similitud con el estadio 2 y el estadio 3 de la clasificación que vimos recién de Hassan. Ya en el grupo 6 es un nivel grave, el dolor abdominal y respiratorio aparece, la pérdida del olfato, bueno, toda la sintomatología característica, fatiga, confusión, diarrea, dolor abdominal. Esos pacientes ya tienen posibilidades de entrar a la unidad de cuidados intensivos, porque tienen mayor posibilidad de necesitar asistencia respiratoria. Un estudio multicéntrico en Wuhan de 150 pacientes con confirmación de COVID incluyeron entonces, como venía trayendo desde el principio, elevación de ferritina y elevación de interleuquina 6, sugiriendo que la mayor mortalidad de estos pacientes podría ser debida a este proceso hiperinflamatorio. Porque, como les decía, se lo asociaba a los antiguos compañeros a SARS y MERS. En el Lancet, en ese estudio de Wuhan, bueno, no sé si se ve bien, pero está resumido un poco los diferentes parámetros y las diferentes alteraciones que se ven en este tipo de pacientes. Pero el grupo de trabajo de la Federación Internacional de Química Clínica lo resolvió mejor en esto. Donde estaríamos parados en este momento, en esta tanda del Ateneo, es en la elevación del dímero D, la elevación de la procalcitonina asociada a una sobreinfección bacteriana, la alteración de la proteína C reactiva, la ferritina y la interleuquina 6, que es el origen de esta charla, que estaría avalando la posible tormenta de citoquinas. En el estudio de Meta, se propone que todos estos pacientes con infección severa por COVID tienen que descartar el estado de hiperinflamación a través de estos indicadores de laboratorio. Y trabajando de estarlo con opciones terapéuticas como corticoides, inmunoglobulinas o bloqueadores de interleuquinas para tratar de disminuir el estado de hiperinflamación.
Entonces, vamos a presentar, después de esta introducción, a la estrella del momento, a la interleuquina 6. Tiene un papel esencial en la respuesta inmunológica y tiene numerosas funciones biológicas. Activar linfocitos, generar proteínas, ayudar a la generación de proteína C, manejarse con las diferentes células hematopoyéticas. Esto va a ayudar a la defensa del hospedador al estimular diferentes poblaciones celulares. También se va a asociar con distintas enfermedades, como de preferencia, en donde hay mucho trabajo escrito, la artritis reumatoidea. Y bueno, y en este momento, en el famoso síndrome de liberación de citoquinas o la tormenta de citoquinas. La Organización de Bioquímica Española, creo que se llama, nos dice en las recomendaciones del laboratorio para el dosaje de interleuquina 6, es muy importante entonces comprender la respuesta inmunológica alterada. La tormenta está inducida por el SARS-CoV-2, se va a asociar con esa gravedad y es resultado de la enfermedad de la liberación de estas citoquinas inflamatorias, lo que podría, a partir de ese momento, dar lugar al síndrome de distrés respiratorio agudo. Por lo que la determinación de la interleuquina 6 va a ser de gran ayuda al diagnóstico y a tomar decisiones sobre el tratamiento a seguir. Todos los pacientes que ingresaban a UTI presentaban para la agencia española niveles más altos de interleuquina y de otras citoquinas inflamatorias, lo que ayudaba a incorporar al tocilizumab como posible tratamiento frente a estos pacientes. En los momentos en los que estamos viviendo, los laboratorios están muy saturados, estamos todos funcionando al máximo, por lo que se debería de recomendar al médico tratante de estos pacientes que soliciten lo necesario como para poder manejar a los pacientes. En una charla con una de las emergentólogas al respecto de las determinaciones que pedía al área de química clínica, al área de clínica médica, ella fue muy clarita al respecto. Me dijo, yo prefiero que hagas esas determinaciones de manejo de pacientes COVID, las determinaciones básicas, dímero de ferritina y PCR, a mis pacientes que entran tronados y no a los pacientes que ya están manejados desde el área de clínica médica, porque directamente piden porque tienen para pedir, pero no lo saben interpretar, no lo saben revisar y no evalúan los antecedentes. Y uno de mis jefes me dijo, ustedes tienen que hacer bioquímica. Esto ya está más allá de la charla, es como una consideración personal. Vos tenés que hacer bioquímica y tenés que saber cómo manejar estas cosas y tenés que saber conversar con los médicos tratantes. Y la verdad no estamos para repetir, analizar y hacer 750 análisis. Que a este tipo de pacientes, que en algún momento van a ser la mayoría, esperemos que el pico aparezca pronto y empiecen a reducirse, no les sirven para nada. La gran mayoría de estos pacientes necesitan estabilización, monitoreo clínico. Lo dijo en un webinar de la Sociedad de Terapia Intensiva el doctor Arnaldo Dubín. Él lo dijo claramente, el jefe de terapia de Letamendi. Yo no me guío con los datos del laboratorio para manejar estos pacientes. La hematóloga clínica que estaba con él, también recalcó, no es necesario hacer estas determinaciones todo el tiempo. Si están, de preferencia para aquellos pacientes graves de la unidad de terapia intensiva, que es otra población completamente diferente a la población del área de clínica médica, ya hablamos de otro tipo de características de pacientes, donde es necesario desde el laboratorio de guardia estar muy encima de esos médicos para tratar de ayudarlos en el diagnóstico, en el pronóstico y en el seguimiento de los pacientes. Los otros pacientes evolucionan favorablemente.
La gran mayoría lo indican los números. Así que esta frase me gustó porque cuando dice que es deseable que las peticiones de laboratorio no se soliciten teniendo en cuenta no sobrecargarlos mucho de lo que ya estamos. La Sociedad Española de Inmunología propone las siguientes recomendaciones en cuanto al dosaje de interleuquina 6. Están indicadas antes del inicio del tratamiento con los inmunomoduladores. Si la determinación es urgente, menos de 24 horas, se puede realizar en aquellos pacientes que presentan neumonía intersticial con insuficiencia respiratoria grave, un score de 2, un empeoramiento rápido respiratorio, la presencia ya de falla multiorgánica extrapulmonar, evidenciada por SOFA, y unos criterios de respuesta inflamatoria sistémica grave. Una determinación no urgente, mayor de 48 horas para aquellos que están con neumonía sin insuficiencia respiratoria, no FIO2 mayor de 35, ferritina, dímero D, proteína C reactiva en ascenso, y pacientes inmunodeprimidos. A pacientes que empeoran rápidamente, se les debe determinar nuevamente la interleuquina 6, cuando una determinación previa haya dado resultados negativos. Y nosotros, en el área de emergencias del laboratorio central, tenemos esta determinación y tenemos la posibilidad de dosarla. Es más, lo estamos haciendo con pacientes particulares de la unidad de terapia intensiva para seguramente el seguimiento de estos tratamientos. En el Manual de Políticas y Procedimientos del Área de Emergencias está descrito cómo se realiza la determinación de interleuquina 6. En el analizador COBAS E601 de Roche, distingue cada una de las determinaciones y de las interferencias de este método. Nos da indicaciones de la obtención y la conservación de la muestra y nos indica claramente que no se puede pedir como asociado a la muestra ya remitida. La estabilidad es muy corta, por lo que siempre que nos asocian una muestra, le comunicamos esto al médico y el médico nos envía una nueva muestra para determinar la interleuquina 6. La calibración en el equipo se realiza con 2 calibradores. Cada vez que se abra un nuevo lote de reactivos, cuando los controles de calidad no entren y cuando se produzca un cambio de celda, con los calibradores suministrados, según como se describe en el protocolo 2081 del Manual de Emergencias, y los controles de calidad se van a correr nivel 1 y nivel 2 con la primera determinación del día, la corrida tiene una duración de 24 horas, y cada vez que se calibran se debe procesar ambos niveles de control. Lo que estamos haciendo en este momento es pasar los controles, a ver los chicos después, no sé si está Lisandro o Jessica o la doctora Fusi que me ayuden en esto, pero yo tengo entendido que los controles de interleuquina se largan cuando tenemos presente que va a venir una al laboratorio, no se están largando todos los días, se procesan previo al procesamiento de la muestra. En el COBAS 601, ese que está en el pasillo, que parece un lavarropas gigante, donde también determinamos ProMNP, troponina ultrasensible y CKMB. Los resultados se informan en picogramos mililitro. Nuestro rango de referencia es hasta 7, con un rango reportable entre 2 y 4000. En esa gráfica de este artículo de Show, hace un desglose de cada uno de estos marcadores que estábamos hablando. Yo me quedé con la gráfica de la interleuquina 6 y se ve que es muy poco el aumento de los valores de interleuquina con el correr de los días de la infección del paciente con COVID. Por lo que con este rango reportable estamos mucho más que cubiertos. La primera parte de las conclusiones dice que el tratamiento, como les decía antes, del COVID-19 es de apoyo. Y la insuficiencia respiratoria por el síndrome de estrés
es la principal causa de mortalidad, según lo publica la doctora Jessica Manson en el Lancet. Estos análisis de ferritina o de interleuquina 6 nos pueden ayudar a determinar la cercanía de esta tormenta. Serían nuestros faros en la tormenta de citoquinas para tratar de evaluar el estado inmunológico del paciente y cómo va evolucionando. Por eso la mortalidad podría deberse a una hiperinflamación impulsada por el virus, aunque hay muchas cosas que todavía a 6 meses de la pandemia necesitamos, 6 o más meses del inicio de todo esto, necesitamos aprender. Pero como todo en la medicina no es exacto, hay un editorial, también publicado en Lancet, donde dice que todavía se están dilucidando estos mecanismos de la injuria pulmonar inducida por COVID, donde el término de citoquinas, de tormenta de citoquinas, se ha convertido en una situación muy nombrada en publicaciones y medios. La tormenta no tiene definición. Denota una respuesta inmune hiperactiva, caracterizada por todo lo que veníamos hablando, liberaciones de interferones, interleuquinas, como parte de una respuesta inmune bien conservada, necesaria para eliminar esos agentes infecciosos. La tormenta implica que los niveles de citocinas son perjudiciales para las células del huésped, obviamente. Pero ¿por qué se la asoció con COVID? Porque cuando empezó la epidemia de SARS, causada por el primer COVID, por el primer SARS-CoV, o SARS-CoV-1, esto se vio como una característica asociada a resultados adversos. Aunque varios casos de COVID-19 informaron niveles de citocinas plasmáticas elevados apenas por encima del valor normal, e incluso más bajos de aquellos pacientes con síndrome de distrés respiratorio. Siendo todavía, eso sí queda latente, la interleuquina 6 como una interleuquina proinflamatoria mediador en esta respuesta. Esta es la tabla que se ve en este editorial de JAMA. Si es la citoquina relevante para el COVID-19, donde acá nos muestra que en el SARS los valores de interleuquina 6 fueron mucho menores que aquellos observados en SARS en el momento del síndrome de distrés respiratorio por SARS-CoV-1. Obviamente, hay que revisar los métodos, los diferentes métodos. Recuerden que estas situaciones de pandemia implican publicaciones liberadas y no revisadas al 100%. Entonces, creo que ya con esto estamos terminando. La aceptación de este término, tormenta de citoquinas, ha motivado a potentes terapias inmunomoduladoras, tanto en el marco de los ensayos clínicos como de forma compasiva. Estos inhibidores de interleuquina 6 bloquean las vías críticas para la respuesta inmunitaria del huésped. Pero la supresión de esta inflamación genera preocupaciones sobre la eliminación del SARS-CoV-2. O sea, tratan a los pacientes para bajar la respuesta inflamatoria, pero no pueden estar al tanto de si esa disminución de la respuesta inflamatoria puede servir para una correcta eliminación del virus. O sea que es una cosa de ida y de vuelta que está todavía muy en veremos. Por estas razones, este término puede ser engañoso, y ahí está pasando mi gato. Yo les dije que esto en algún momento iba a pasar. Este término puede ser engañoso en el SARS para COVID-19. La incorporación de una entidad, y va a seguir así 10 minutos más o menos. La incorporación de una entidad mal definida, que carece de diagnóstico biológico firme, solo puede aumentar aún más la incertidumbre de cómo manejar esta población heterogénea de pacientes.
Me estás haciendo dar vergüenza, gato. Hoy no comes. Es probable que estas manifestaciones de los mediadores circulantes sea disfunción endotelial, inflamación, que va a conducir a fiebre, taquicardia, taquipnea, hipotensión. Estos síntomas ya lo vimos y tienen una larga historia, una larga presencia en la unidad de cuidados intensivos. Es el viejo síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que se lo asoció durante muchísimo tiempo a la sepsis. Las intervenciones dirigidas a estas citocinas durante la sepsis lamentablemente también tienen una larga historia de fracaso. Aunque este término, tormenta de citoquinas, nos puede llevar a imágenes dramáticas como las que veíamos al principio, y ha captado la atención de muchos médicos y de preferencia de muchos informantes en los medios que están enloquecidos con sacar a las pantallas cualquier situación al respecto de COVID y generar más problemas de lo que ya estamos teniendo nosotros como parte de los profesionales de la salud que somos. Los datos actuales, según esta editorial, no apoyan su uso. Hasta que existan datos que establezcan lo contrario, la relación de la tormenta de citoquinas con COVID-19 no puede ser más que una tempestad en una tetera. Muchas gracias. Dos palabras para terminar. Tenemos que seguir luchando frente a esto. No sabemos cuándo va a parar. La Organización Mundial de la Salud no nos ayuda en nada porque no nos tira ningún dato certero de cómo va a seguir evolucionando esta enfermedad. Lamentablemente, cada vez vamos a hacer menos. Esperemos que no nos pase, esperemos que no nos toque. Pero bueno, tenemos que cuidarnos y mucho, porque en algún momento esta batalla contra esta porquería que está circulando en el mundo se va a ganar. Hay varios intentos de vacunas presentes en el... Perdón, no es COVID. Hay varios intentos de vacunas presentes alrededor del mundo, Oxford, Rusia, AstraZeneca, en fin, todo lo que se ve en la televisión. Así que, gracias a todos por estar ahí presentes, gracias a todos por seguir batallando en esta frente a esta porquería, y nada, se me cuidan, ¿sí? Somos pocos y nos tenemos que cuidar todos. Gracias. Diego, muchas gracias. Y acá que yo estoy con los residentes y hemos trabajado también un poco en esto, también vemos que acá en el hospital habitualmente no piden la interleuquina 6, entonces yo acá la estoy invitando a Eugenia, una de nuestras RS1, que nos comenten un poco el tema de qué usan acá, así que les paso con eso. Bueno, hola a todos. Bueno, comentarles un poco que acá lo que se está haciendo en terapia es que ellos se prepararon como un score de gravedad para los pacientes con COVID y lo que hicieron fue adaptarlo según otros scores que ya existen. Y bueno, y es un score como semi-automatizado porque capta valores y datos directamente de la historia clínica y otros que los cargan los enfermeros, que bueno, según como la frecuencia cardíaca, por ejemplo, la saturación y demás. Pero bueno, lo que toman del laboratorio es el dímero D, la plaquetopenia y la linfopenia. Y con eso categorizan a los pacientes en distintas categorías según el riesgo que tienen esos pacientes de empeorar, digamos, y que pasen de una sala común a terapia. Muchas gracias, Euge. Y bueno, es un tema realmente interesante. Nosotros lo hemos visto en pacientes que realmente tienden a empeorar, cómo les sube significativamente la interleuquina 6 y también la ferritina. Y hoy es un tema que yo estoy hablando con distintas personas, ¿no? Esto de lo que vos comentabas. Ya estamos en una etapa donde cada vez siempre tenemos a alguien conocido o allegado que está con esta patología. A mí yo tengo como una gran incógnita, ¿no? ¿Por qué
hay personas que le pega tan mal, personas que incluso no tienen condiciones basales de riesgo, y por qué se complican tanto, y en otros pacientes pasa como realmente un malestar general. No, hasta ahora no he logrado tener un poco esa respuesta a esa incógnita que yo tengo. La verdad que te agradecemos mucho, Diego, porque en todos los trabajos hablan de esto de la tormenta de interleuquina. Y si les parece bien, no sé si alguno tiene alguna pregunta, porque estamos medio corto de tiempo, pero si no, le comentamos hoy con María que después de varios jueves que no tuvimos la reunión con la infectóloga. ¿Alguno tiene alguna pregunta antes que pasemos al otro? Sí, ¿Puedo hablar? sí, sí, sí. Simplemente decir que nosotros estamos analizando los primeros meses de los datos de dímero D con otras cosas, con gente de hematología, y una de las cosas que vimos es que ninguna de estas cosas, primero, interleuquina 6 al inicio, al diagnóstico, no se lo piden nunca. De 900 pacientes creo que tuvimos 15 resultados de interleuquina 6, no la piden cuando llega el paciente, pero dímero D o PCR sí, y lo que vimos claramente es que no es específico. Si vos tomás pacientes que entraron con neumonía por COVID o neumonía de otra causa, tienen más dímero D y más PCR, las neumonías de otra causa, que las neumonías COVID. Estamos analizando los datos para dar un dato más coherente, pero como que en el inicio, al ingreso del hospital, no sirve como basal, pero no hay que pedirle a todos, y a todos los pacientes que no se diagnosticaban negativos le pedían todo, y la verdad que no vale la pena si no lo van a usar. Hay que hacerlos en aquellas cosas que se puedan pedir como asociadas, no a la interleuquina, pero sí, por ejemplo, el dímero D, que lo están haciendo así, una vez que tienen el resultado positivo COVID, nos piden que busquemos de la primera muestra y le hagamos el dímero D, o una PCR, que también la asocian ahora muchas veces, ¿no es cierto, Graciela? Te lo piden como asociado. Porque después de gastar millonadas de pesos en reactivos, estudiaron PCR y dímero D en pacientes que tenían medio resfrío, ¿no? Entonces, la verdad que se aprendió de eso y han cambiado la conducta, porque al ingreso del paciente, aun cuando sea COVID positivo, no tiene ni siquiera asociación, se asocian más otras patologías que entraron que esas, nada más que eso. Sí, eso es verdad, Marta. Es verdad, es verdad. Hola. La PCR se está pidiendo, hola, la PCR se está pidiendo muchísimo, pero como dice Marta, súper inespecífica, y no siempre la piden como asociado, muchas veces la piden al ingreso del paciente ante la sospecha. Hola. José, no se te escucha bien. Bueno, ¿te parece, María, que avancemos? Bueno, hoy les contaba que tuvimos la reunión de coordinadores de residentes con Inés, la infectóloga. Bueno, y comentó que ya posiblemente muchos de ustedes ya lo deben saber, es que es como un día muy especial porque uno de los enfermeros que está infectado con COVID, de 51 años, sin ningún tipo de antecedente previo, que se llama Arjona, después de estar 3 semanas en ECMO, esta noche murió. Y hicieron lo imposible para tratar de sacarlo, pero no hubo forma. Y bueno, y ahí nos comentó que, digamos, que la población un poco más afectada de todo el hospital, sobre todo con este impacto emocional, son los enfermeros, que ellos nunca pudieron rotar, que están en mucho más contacto con los pacientes, y sobre todo que la mayoría trabaja no solo en esta institución, sino que están también en otras instituciones. Bueno, que es un poco la población más complicada, incluso humanamente, en todo esto, ¿no? Que nosotros tenemos un índice en terapia de mortalidad
comparado con la literatura y otras instituciones, por suerte tenemos un índice de mortalidad en terapia muy bajo, de un 14%, la literatura habla de un 40%, los que fallecieron, la mayoría son personas de arriba de 72 años, aunque pasó con este enfermero y también pasó con una mujer de 33 años que estaba trasplantada, Giovanelli, que estaba trasplantada de riñón, que ya estamos bajando la cantidad de pacientes internados que hay en el hospital, incluso están levantando y liberando sectores que eran específicos de COVID, como el 120, y también la UCA, entonces están tratando de ir liberando. Ella supone que la curva ya está bastante estabilizada, incluso tendiendo a bajar. En San Justo todavía eso no, es decir, San Justo es como que todavía no llegó al pico a estabilizarse, que tienen en San Justo como 40 camas ocupadas y 11 en la terapia, y son las 11 camas que podrían ocupar, pero la ventaja que tiene San Justo es que tiene sobre todo una población ambulatoria joven. Que hay cambios de protocolos continuos, es decir, a los 10 días a un paciente que no está complicado con COVID directamente se les da el alta. El tema fue un poco el de los pacientes prequirúrgicos, que hasta 96 horas antes sí o sí hay que hisoparlos, y bueno, y ella siempre habla muy bien del laboratorio, e incluso puso en evidencia que estamos analizando 400 muestras por día, entonces es un tema sobre todo con los pacientes prequirúrgicos. Y bueno, que también tuvimos algunos brotes intrahospitalarios, y esto tiene que ver fundamentalmente, y pasó por ejemplo en sector 20, y pasó con los familiares de un paciente que como que no aceptaron bien las pautas de que no pueden venir a visitar, que cuando vienen al hospital tienen que estar con barbijo. Entonces estos familiares de este paciente no solo venían a visitar a su familiar acá, sino que tenían otro familiar internado con COVID en otro lugar, y entonces iban a visitar al paciente, al familiar con COVID, y venían a visitar a su otro familiar acá, contagiaron al paciente que estaba al lado de la cama del familiar, contagiaron a un médico de clínica médica, contagiaron a una enfermera, que también ahora tuvimos un rebrote en el sirio libanés, así que a los pacientes que están ahí con COVID los están trasladando al hospital. Hicieron mucho hincapié, ¿no es cierto, María, en esto de las visitas? Sí, yo ahí lo que me anoté es que por ahí tenemos un poco de responsabilidad todos y todas, que ellos decían que los pacientes, si bien ellos les dicen que no pueden visitar a familiares, los pacientes muchas veces van igual, porque por ahí el que está en la otra cama va al familiar, entonces bueno, primero no van y después empiezan a ir. Y ellos decían, pero ¿cómo puede ser que ingresen si tienen las puertas con tarjeta? Entonces ellos pidieron que como que estemos todo el personal comprometido, que muchas veces uno está con su tarjeta tratando de entrar a algún lado y que hay familiares que están esperando ahí y se meten. Entonces que estemos comprometidos en decir, bueno, no se puede entrar, a guardia de seguridad. Parece ser que hubo recortes en la gente de seguridad y por eso intentaron hacer rondas para manejar esto y no pudieron porque no alcanzaba la gente. Y después del protocolo hablaron, del protocolo de serología, que los 50 médicos y médicas que están en el protocolo siguen dando negativos, lo cual es muy bueno, y los que les da evidencia de pensar que en las salas COVID hay menos frecuencia de contagio del personal que en las salas no COVID, y volvió a decir que extraccionistas, personal de salud, de enfermería, que por favor en las salas no COVID
como que maximicen los cuidados, porque en general en esas áreas se relajan más que en las áreas COVID. Entonces hay más contagios en las áreas no COVID, porque puede haber asintomáticos, que en las áreas COVID. Y también contaron que en unidad coronaria, como ahí está bien restringido el ingreso de las visitas, no tuvieron estos problemas con los familiares, que directamente le dicen al familiar del paciente: los vamos a llamar todos los días, no, por favor, no vengan, y por más que vengan no los dejan entrar, y en cuanto el paciente, supónganse que tuvo una cirugía cardiovascular, en cuanto el paciente está consciente, le habilitan el celular para que se pueda comunicar con sus familiares. Y también hay un área de unidad coronaria donde están internando pacientes que no son de unidad coronaria, pero sí necesitan tenerlos resguardados. Hola. Sí, hola. Hola. Una pregunta más que nada, y al margen de todos los detalles que me estás dando, que efectivamente es así, habla de la conducta social nuestra bastante criticable. Pero por todo lo que dijo Diego hoy y por todo lo que venimos escuchando, la conclusión es que se trata de una patología que en casos te lleva a una tremenda respuesta inflamatoria, pero que de ninguna manera te condiciona ni siquiera te favorece para una respuesta inmunológica. Es como que es una respuesta inflamatoria que va unida a una inhibición de respuesta inmunológica. Casi podríamos hablar, como conclusión general, digo yo, no por tanto por lo que acaba de decir Diego, sino por lo que venimos escuchando, porque nunca hay respuesta definitiva, de una inmunodeficiencia seguida o condicionada o diríamos favorecida por una respuesta inflamatoria tremenda. Es la historia casi de fracaso de las conclusiones, porque el asunto de que la LDH aumenta, que la PCR aumenta, que la interleuquina C aumenta, son datos interesantes en cuanto, pero digamos, en cuanto que va marcando la evolución clínica, con el dímero D también. Pero la persona que entra en ese carril da la sensación que no tiene ninguna capacidad de reponerse inmunológicamente. De ahí que probablemente el suero hiperinmune sea la única salida para estos casos que no tienen otra solución. Y la otra, bueno, preservarse uno, aparte con el barbijo, de no hacer locuras para no debilitarse, no sé qué decir. Gracias, Diego, por la conferencia. Gracias. Sí, yo también creo lo mismo, doctor, que la situación es un ida y vuelta inmunológico, inflamatorio, proinflamatorio. Es un lindo quilombo cuando el paciente entra en esa escala, cuando el paciente se convierte en paciente grave y entra en esa escalada que lo va a llevar al final, ¿no? A la falla multiorgánica y a que directamente muera. Bueno, en esto hace muchísimo, cerrando y lo que vos decías, José, hace muchísimo hincapié la infectóloga, que tiene que ver con esto de no transgredir el uso sí o sí de los barbijos y del lavado de manos. Y también pasó con un paciente que le habían hecho el COVID cuando ingresó, le había dado negativo, pero después en el momento que le tuvieron que hacer una maniobra que hubo aerosoles, y ahí no usaron el barbijo el 95, y confiados en que el paciente era negativo, y bueno, y hubo gente que se contagió con eso, ¿no? Así que hay que usar los elementos que hay que usar en el momento que hay que usarlos. Hicieron mucho hincapié en esto. María, ¿te parece algo más que nos falta? No. No. Lo único que nos vamos a tener que seguir viendo con barbijo, espero que no nos olvidemos de la cara de cada uno. Así que vamos a tener que llevar una fotografía, por lo menos para reconocernos al final del barbijo. Bueno, gracias, Diego, de nuevo, gracias. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego.